Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Yo soy Leslie Mendívil. Preparen su cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Asimismo, se necesita que realicen sus anotaciones durante la sesión y se mantengan con buena disposición a los contenidos. Aprende en Casa continúa con la exploración de características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. Por ello, tomo esta oportunidad para consolidar los conceptos de congruencia y semejanza para mí y para ustedes. Algo que ustedes ya conocen y han utilizado es el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es cuando se obtienen algunas conclusiones a partir de datos o hechos conocidos. Tengan esto presente durante la sesión. Lo primero es que las figuras con las que se inicia el estudio cuando se trata de congruencia y semejanza son los triángulos, así que nos referimos a ellos. Veremos los conceptos relacionados con la congruencia y la semejanza de triángulos. Los triángulos son los polígonos con menor número de lados que existe en la geometría plana. Están presentes en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y el estudio formal de los triángulos nos ha permitido su uso en diversas formas. Esto es algo que he aprendido, que es muy importante utilizar el lenguaje de las matemáticas adecuadamente, pues ayudará a expresarnos correctamente y así las personas y nosotros mismos tendremos una mejor comprensión de lo que hacemos y estudiamos. Siguiendo esta idea, identificaremos los elementos de los triángulos y la nomenclatura asociada. Así que veamos este triángulo. A. Cada vértice lo identificamos con una letra mayúscula y nombraremos a este el triángulo A, B, C. Podemos utilizar cualquier letra del abecedario y utilizaremos A, B y C. Si los queremos asociar a otra figura indicando que hay algún tipo de correlación entre estos vértices. Los lados de los triángulos se pueden identificar con las letras del abecedario, pero minúsculas. Para referirse al valor de los ángulos como una incógnita, se acostumbra a usar las letras minúsculas del alfabeto griego. Las más usadas son alfa, beta, gamma, teta, lambda, omega. Un poco de nomenclatura. Segmento de recta. Para representarlo se utilizan las letras de los dos puntos en que está comprendido. A veces se utiliza una barra arriba de las letras. Para simbolizar un ángulo siempre se antecede a los vértices que forman al ángulo. Por ejemplo, en el triángulo ABC, siendo el vértice de en medio en donde se encuentra el ángulo o la designación del ángulo. Triángulo. El símbolo se antecede a los tres vértices que componen al triángulo. Por ejemplo, triángulo ABC. Algo que se ocupará y ya sabemos es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora pasemos a la definición de congruencia. En matemáticas, cuando dos figuras tienen la misma forma y mismas medidas, se dice que son congruentes, debido a que 1. Dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma medida. 2. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida o amplitud. En consecuencia, dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados y ángulos son iguales. Este par de triángulos son congruentes y se utiliza un símbolo formado por un signo de igual y una tilde. Este símbolo sirve para representar la congruencia. Aquí se observa que ambos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño, aunque su posición sea diferente. Ambos son congruentes. Observen cómo utilizamos la nomenclatura para escribir que esos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Podremos determinar si dos triángulos son congruentes sin medir sus lados o ángulos y sin sobreponer uno con otro. Sí, es posible, con los criterios de congruencia, pues estos nos sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones. Estos criterios de congruencia son 3. Ala, ángulo, lado, ángulo. Lal, lado, ángulo, lado. LLL, lado, lado, lado. ¿Qué significan estos criterios de congruencia?
Veamos el criterio ángulo, lado, ángulo. Ala, ¿cómo son dos triángulos que tienen dos ángulos iguales y el ángulo entre ellos igual? Analicen los triángulos. ¿Son congruentes? Observen que ambos tienen un ángulo de 70 grados. Otro ángulo de 30 grados y entre ellos un lado de 5 unidades. ¿Alguien piensa que no? Demos clic en el botón. ¡Es falso! Demos clic en el botón regresar. Entonces, los triángulos son congruentes. Demos clic en el botón sí. ¡Es correcto! Demos clic en el botón siguiente. Como pudimos observar, los triángulos anteriores son congruentes. Dos triángulos que tienen dos ángulos iguales y el lado entre ellos igual son congruentes. Este es criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Criterio ALA. Criterio lado, ángulo, lado. LAL. ¿Cómo son dos triángulos que tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo correspondiente entre ellos igual? Analicen los triángulos. ¿Son congruentes? Observen que ambos tienen un lado de 4 unidades. Otro lado de 5 unidades. Y entre ellos un ángulo de 30 grados. ¿Alguien piensa que no? Demos clic en el botón. ¡Es falso! Demos clic en el botón regresar. Entonces, los triángulos son congruentes. Demos clic en el botón sí. ¡Es correcto! Demos clic en el botón siguiente. Como pudimos observar, los triángulos anteriores son congruentes. Dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual son congruentes. Este es el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Criterio lado, lado, lado o LLL. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Observen los lados de ambos triángulos. Los lados correspondientes iguales los marqué con el mismo color. En esta imagen vemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Por qué? AB es congruente con DE. BC es congruente con EF. AC es congruente con DF. Por lo tanto, al tener tres lados correspondientes iguales, ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL. Veamos un ejemplo. ¿Cuáles de los siguientes triángulos son congruentes por el criterio LLL? Obsérvenlos. ¿Serán los triángulos 1 y 2? ¿O serán el 1 y 3? ¿O el 2 y 3? Miren las medidas de los lados
Y recuerden que para que dos triángulos sean congruentes por L, 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 deben tener sus tres lados homólogos, correspondientes iguales. Bien, la pareja de triángulos congruentes son el triángulo 1 y 2. Si se están preguntando, ¿por qué el triángulo 3 no es congruente con 1 o 2? Muy buena pregunta. Es porque aunque tengan la misma forma, las medidas de sus lados correspondientes no son iguales. Se preguntarán, ¿cómo recuerdo todos los criterios de congruencia de triángulos? Observemos que en cada uno de los criterios de congruencia debe haber mínimo un lado correspondiente igual. Un lado en ángulo, lado, ángulo. Dos lados en lado, ángulo, lado. Tres lados en lado, lado, lado. Y si observan los demás espacios, los pueden completar con un ángulo. Ahora pasemos al concepto de semejanza. En matemáticas, ¿qué es semejanza? Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente las mismas dimensiones. Se puede decir que una figura está dibujada a escala de la otra. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre congruencia y semejanza? Congruencia se le llama a la propiedad que tienen dos figuras de ser exactamente iguales. Sus ángulos y lados correspondientes tienen la misma medida. Semejanza es la propiedad que tienen dos figuras de ser proporcionales con sus correspondientes lados. Tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Podremos determinar si dos triángulos son semejantes sin tener todas las medidas de sus ángulos y lados? Sí, es posible, con los criterios de semejanza, pues estos nos sirven para establecer que dos triángulos son semejantes con un mínimo de condiciones. Si tienen todos los lados proporcionales, L, L, L. Si tienen dos ángulos iguales respectivamente, A, A. Si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, LAL. Veamos el criterio de semejanza de triángulos lado, 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 L, L, L. El criterio L, L, L especifica que dos triángulos son semejantes si tienen sus lados correspondientes proporcionales. Veamos un ejemplo. Calculemos las razones. Segmento DE sobre segmento AB es igual a segmento EF sobre el segmento BC, que a su vez es igual al segmento DF sobre el segmento AC. Esto es 6 entre 4 es igual a 4.5 entre 3, que a su vez es igual a 9 entre 6. Cada una de estas razones es igual a 1.5. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. A la razón que se encuentra se le llama razón de semejanza. Criterio lado, ángulo, lado, LAL. Este criterio dice que si dos triángulos tienen dos lados correspondientes proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, estos triángulos son semejantes. Veamos un ejemplo. Se tienen dos triángulos cuyos lados correspondientes son proporcionales entre sí y el ángulo entre ellos es recto, es de 90 grados. Calculemos las razones. 6 entre 3 es igual a 4 entre 2, que da como resultado 2. Como las razones son iguales, el resultado
es una razón de proporcionalidad de valor 2. Se puede decir que el triángulo DEF es el doble de tamaño con respecto al triángulo ABC, o está a escala 2:1. Criterio ángulo-ángulo, AA. Este criterio dice que con tener dos ángulos iguales en dos triángulos es suficiente para saber si son semejantes. Noten que si se tienen dos triángulos y dos de sus ángulos es inmediato tener el tercer ángulo, pues la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Este es el criterio más inmediato. Si todo lo que se tiene son las medidas de dos de sus ángulos, ya se sabe que los triángulos son semejantes. Lo que no se conoce aquí es la razón de proporcionalidad. Veamos un audiovisual en donde se ven algunas aplicaciones de la semejanza de triángulos. Pongamos a la misma hora una persona junto al árbol. Fíjense en las sombras que producen. Cada objeto, con su respectiva sombra, forma un triángulo. ¿Cuánto miden estos ángulos? Por supuesto, miden 90 grados. Son ángulos rectos. ¿Y estos cómo son entre sí? ¿Cómo lo saben? Los rayos del sol, que están muy lejos, inciden de forma paralela sobre los objetos. Entonces, forman con la horizontal ángulos de la misma medida. En consecuencia, como comparten el valor de dos ángulos, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Y, por ser semejantes, sus lados correspondientes guardan una proporción fija. Esta información nos bastará para calcular la altura del árbol. Conocemos la altura de la persona. Podemos medir directamente la longitud de su sombra y la longitud de la sombra del árbol. La del árbol. Veamos cómo utilizar estos datos para saber ¿cuál es la altura del árbol? Dado que los triángulos son semejantes, podemos establecer la constancia de la razón de proporción. Si una persona de 1,60 m proyecta una sombra de 1,20 m, un árbol de X metros proyecta una sombra de 3 metros. Y, resolviendo para X, obtenemos la altura del árbol, 4 metros de altura. En Alejandría, hace más de 2000 años, Eratóstenes calculó la longitud de la circunferencia terrestre. Eratóstenes conocía la distancia entre dos ciudades sobre el mismo meridiano. Clavó dos varillas del mismo tamaño, una en Alejandría, su ciudad, y otra en Siena, 800 kilómetros al sur. Esperó el momento a lo largo del día en el que la varilla clavada en Alejandría no tuviera sombra. En ese momento, alguien encargado midió en Siena el valor del ángulo Y, 7 grados. Puesto que los rayos del Sol llegan a la Tierra de forma paralela, los ángulos X y Y son iguales porque son alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, el ángulo X también mide 7 grados.
Eratóstenes pensó que, si a un ángulo de 7 grados le corresponden 800 kilómetros, podría calcular la medida de toda la circunferencia calculando la distancia que le corresponde a 360 grados. Así que estableció la proporción. A un ángulo de 7 grados le corresponden 800 kilómetros. A un ángulo de 360 grados le corresponden X kilómetros. Es decir, X entre 360 es igual a 800 entre 7. Resolviendo para X, encontró que la circunferencia de la Tierra mide 41.142.9 kilómetros. Con los aparatos modernos, hoy se sabe que mide 40.074.2 kilómetros. Haciendo uso de las sombras y de un poco de geometría, Eratóstenes se equivocó solo por 1.068 kilómetros, que representa un error de 1%. En el primer ejemplo, ¿se dieron cuenta cuál es la relación existente entre los elementos que se describieron en el problema y los que se mencionaron en los triángulos semejantes anteriores? En el segundo ejemplo, se encontró cuánto mide la circunferencia de la Tierra. En ambos casos no se hizo medición directa alguna. No se midió directamente la altura del árbol, ni la circunferencia de la Tierra. Un reto. ¿Pueden dar una sugerencia para acordarnos de los criterios de semejanza? Ahora vamos a contestar algunas preguntas para consolidar lo aprendido. Primera pregunta. ¿Cómo son los lados y ángulos de dos triángulos congruentes? Son correspondientemente iguales. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los criterios de congruencia? Con un lado, ala. Con dos lados, lal. Con tres lados, L, L, L. Tercera pregunta. Si dos triángulos son congruentes, ¿cómo es su perímetro? Si son congruentes, sus lados son iguales y al sumarlos para obtener el perímetro, su resultado será igual. Cuarta pregunta. ¿Por qué A no es un criterio de congruencia? Dos triángulos pueden tener sus ángulos iguales, pero tener sus lados de distinta medida. Por ejemplo, los triángulos equiláteros. Todos tienen ángulos de 60 grados, pero distinto tamaño. Ustedes pueden proponer un ejemplo. Quinta pregunta. ¿Se puede comprobar la congruencia de dos triángulos con AAL? Ángulo, ángulo, lado. Así es. Ocupemos el método deductivo del que hablamos al inicio de la lección y que hemos estado aplicando. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo tendrá que ser igual, ya que la suma de ángulos internos de todo triángulo siempre es 180 grados. Entonces, si los triángulos tienen un lado igual que no sea el adyacente a ambos ángulos, utilizando el criterio AAL, los triángulos serán congruentes. Sexta pregunta. ¿Cómo son los lados y ángulos de dos triángulos semejantes? Los ángulos son iguales, pero los lados correspondientes son proporcionales con una misma razón de proporcionalidad. Séptima pregunta. Si todos los ángulos correspondientes en dos figuras son iguales, ¿las figuras son semejantes?
No necesariamente. Está el caso de los rectángulos. Todos los ángulos correspondientes son iguales, pero sus lados no tienen por qué ser proporcionales. ¿Pueden dar ustedes un ejemplo? Es momento de un reto. Reflexionen. ¿Por qué es tan importante el estudio de la congruencia y semejanza de triángulos? Ahí les van 2 sugerencias. 1. Vimos 2 ejemplos para calcular distancias sin medirlas directamente. Y 2. Al estudiar los triángulos podemos llevar estos resultados al estudio de los polígonos, ya que se puede dividir cualquier polígono en triángulos. Entonces, les corresponde contestarlo. Antes de finalizar la sesión, las y los invito a explorar su libro de texto para profundizar lo que estudiamos. La sesión ha terminado. Yo soy Leslie Mendívil y los espero en otra sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.